Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo realizar el mantenimiento o limpieza rutinaria de la impresora DTF ProColor. De esta forma obtendremos impresiones de buena calidad y no tendremos inconvenientes con la impresora. Este video ha sido muy solicitado y voy a pasar al tutorial, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes el canal suscribiéndote y dándole like a este video. Lo primero que vamos a hacer es encender la máquina presionando el botón de atrás y el botón de adelante. Luego vamos a colocar una página de impresión regular en la parte de atrás. Esta puede ser tamaño carta o tamaño legal. Asegúrate de alimentarlo utilizando los botones del lado izquierdo de la máquina. Ahora nos vamos a ir a la computadora y vamos a abrir el programa de ProColor. Luego nos venimos a la esquina superior derecha y presionamos en esta flecha. Luego botón derecho acá en esta área gris. Presionamos en preferencias de impresión o printer preferences y nos va a salir esta ventana. Luego acá presiona mantenimiento. Asegúrate que la máquina esté encendida. Luego presionas acá donde dice limpiar cabezal o head cleaning. Luego acá le presionamos comenzar o start. Este proceso va a llevar un poquito de tiempo, ya que el botón de encendido esté sólido, quiere decir que ya terminó de hacer la limpieza de cabezal, pero si aún está intermitente, quiere decir que aún no ha terminado. Y ya está sólida, ya terminó con la limpieza de cabezal. Ya que hayamos terminado con la limpieza de cabezales y que la luz verde esté sólida, vamos a imprimir el patrón de prueba de inyectores. Presiona imprimir patrón de prueba de inyectores. Luego acá presionamos imprimir. Y acá nos está imprimiendo ya el patrón de prueba de inyectores. Acá tengo ya la impresión, espero la puedan ver un poco en la pantalla. Acá estamos buscando por líneas continuas. Si las líneas están intermitentes, tenemos que repetir este proceso. Este espacio en el centro es en donde están las líneas color blanco, pero no se ven porque el papel es blanco. La primera es amarilla, la segunda es la negra, las dos de en medio son las blancas, la siguiente es la magenta y la última es la cyan. Si te gustaría ver las líneas color blanco, te recomiendo que imprimas en un papel oscuro. Si las líneas están sólidas, aprieta terminar, y si las líneas están intermitentes, vas a volver a presionar a donde dice limpiar o clean, hasta que las líneas te salgan sólidas. Las mías están sólidas, por lo que voy a apretar terminar. Y voy a pasar a la segunda etapa de limpieza de mantenimiento. Para eso vamos a necesitar solución protectora del cabezal de impresión. También podrías utilizar alcohol. Hisopos grandes, un contenedor pequeño y hojas de papel toalla. Ahora presiona el indicador de tinta para mover el carro de la tinta al centro. Ya que haya llegado al centro, apaga la máquina. De esta forma ya puedes mover el carro de la tinta a donde tú necesites. Agarra un pedazo de papel toalla y remójalo ya sea con alcohol o con la solución protectora de cabezal. Yo voy a utilizar alcohol para esto. La toalla debe de estar húmeda. Si tiene mucho alcohol, remueve el exceso. Con esa toalla húmeda vamos a limpiar la tira de la trama y también vamos a limpiar la correa que mueve el carro de la tinta. Si utilizas esta máquina a diario, te recomiendo que hagas esta limpieza a diario al final del día.
También vamos a limpiar esta base que se ensucia también. Después vamos a limpiar por debajo del carro de la tinta. Para eso nos vamos a ir acá a esta abertura y vamos a utilizar un hisopo grande mojado en alcohol. Ahora vamos a limpiar la bomba de tinta. Para eso vamos a remojar un hisopo, ya sea con alcohol o con solución protectora de cabezal. Limpia muy bien el exceso de tinta de la bomba. Ya que hayamos limpiado, vamos a llenar la bomba de la tinta con solución o con alcohol. Lo podrías hacer directamente de la botella, pero si no puedes de esa forma, podrías vaciar líquido en un contenedor y llenarlo de esa manera. Yo utilizo un vaso pequeño de vidrio. Por último, vamos a limpiar la tinta de desecho. Para esto vamos a utilizar una jeringa para extraer el exceso de tinta del tubo de desecho. Trata de extraer toda la tinta del tubo. Si tú lo deseas, puedes utilizar guantes para hacer este proceso. Ya que hayas terminado, vamos a proceder y vamos a vaciar la tinta del contenedor de exceso. Si deseas, lo puedes lavar. Luego coloca el tubo en el contenedor, pero procura que el tubo no llegue hasta el fondo, que quede en el aire, para que la punta del tubo no tope con el exceso de tinta que se va acumulando en este contenedor. Ahora puedes encender la máquina nuevamente. Espera que el botón verde deje de parpadear y ya podrás utilizar la máquina, o la puedes apagar, pero recuerda, para apagarla tienes que apagarla de enfrente primero y después de la parte de atrás. Voy a realizar una impresión para que veas cómo imprime después de haberle hecho la limpieza. Como te mencioné anteriormente, yo prefiero realizar este mantenimiento o limpieza al final del día, cuando ya no tengo que hacer más impresiones. De esta forma queda limpia durante toda la noche. Y así, si no la utilizamos el siguiente día, no hay problema. Ahora, si tú vas a salir de vacaciones y no vas a utilizar la impresora por muchos días, el proceso es diferente. En el siguiente tutorial te voy a mostrar a cómo hacer ese proceso. Y acá está ya la impresión. Hizo una impresión muy nítida. El color blanco está perfecto encima del color. Te voy a mostrar la impresión primera. Esta es la impresión antes de realizar la limpieza. Como ves, la parte de arriba no está cubierta completamente por la tinta color blanco. Esta quedó perfecta. Ya solo le echamos el polvo de TF y la curamos en el horno. De esta forma la podemos guardar para hacer un personalizado después. La impresión quedó de muy buena calidad. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que te haya sido de ayuda. Y por favor no olvides apoyar el canal suscribiéndote, dándole like y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y hasta la próxima.